respuesta que hemos recibido son estos citatorios, de los cuales da cuenta el punto de acuerdo inscrito por nuestro grupo parlamentario, en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos quiere callar, intimidar y nos amenaza con multarnos y arrestarnos y mandarnos al torito. Y nos cita para el 31 de octubre. Esta rueda de prensa, por supuesto, es una exposición del riesgo que tenemos todos los mexicanos y todas las mexicanas de ser perseguidos nada más por pensar distinto. Primero que hay que clarificar, esta es una acción no solamente que estamos emprendiendo como grupo parlamentario, sino que hay diversas voces en el pueblo mexicano que ya están pidiendo este juicio político. Finalmente se empieza a mover la justicia en el país y no estamos hablando de la justicia en el Poder Judicial de la Federación, sino particularmente en la Ciudad de México, con dos acciones contundentes que traen enloquecida a la oposición y a la propia Norma Piña. La primera de ellas, un citatorio que le llegó a diputados del PAN, incluyendo a Margarita Zavala, para que se presenten ante un juez, y en caso de no hacerlo, se podría solicitar su desafuero para ser detenidos y estar tras las rejas. De esto vamos a hablar, a ver qué es de lo que se los están acusando. Por el otro lado, también un juez en la Ciudad de México ordenó la detención y se logró el arresto de una de las personas más cercanas a Norma Piña en la Suprema Corte, actual funcionario del máximo tribunal, que actualmente está en estos momentos tras las rejas, esperando, supongo yo, un amparo del Poder Judicial Federal. De estos temas vamos a hablar el día de hoy porque eso no lo esperaba la justicia, que le empieza a caer a los bloques de la oposición, y ellos pensando que iban a ser impunes porque tienen el control del Poder Judicial de la Federación. Y vamos a arrancar con los panistas, que se sienten intocables además con el fuero federal. Y es que en estas últimas horas se dio a conocer que en el PAN se hizo o les llegó una serie de citatorios por daños a la fachada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante una de las protestas que hicieron hace ya un par de semanas. Un juez en la Ciudad de México citó a declarar a 3 diputados federales del PAN que participaron en estas manifestaciones, acusados de uso indebido de la fachada de inmuebles públicos, luego de que en el mes anterior participaran con otros legisladores del partido frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde reclamaron su inacción frente a la reforma del Poder Judicial de la Federación. El panista, uno de los que declaró sobre el tema, Héctor Saúl Telles, recordó que el pasado 14 de septiembre hicieron esta manifestación y clausura simbólica y llamaron a pronunciarse sobre la violación de derechos humanos con el tema de la reforma. En consecuencia, recibieron un citatorio por parte del juzgado cívico para que acuda el próximo 31 de octubre a una audiencia de conciliación por la comisión de la probable conducta de hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos sin la autorización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entiendo yo, al ser una audiencia de conciliación estará también presente un representante de esta Comisión Nacional. Y con eso también ahora tendrán que enfrentar ellos la justicia, con todo y el fuero constitucional. Recuerden ustedes que al final del día la 4T tiene la mayoría calificada en caso de ser necesario. Se pueden aplicar los juicios de procedencia si así lo solicitan las autoridades. Y por esto lo primero que llegaron a hacer los panistas fue quejarse hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados, pidiéndole a la Cámara de Diputados que los saliera a defender, que los saliera a proteger, dicen, ante esta embestida de las autoridades de la justicia en la Ciudad de México. Eso es lo que dice Dori. Sí, presidente, el objeto es hacer una denuncia pública. Hoy hemos dirigido un oficio a la mesa directiva en contra de la censura, la represión inédita que viola el 6º y 61 constitucional por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El día 12 de septiembre, un grupo de legisladores de este grupo parlamentario acudimos a hacer una clausura simbólica y a exhortarle de manera respetuosa a interponer una acción de inconstitucionalidad respecto de lo que había aprobado
aprobado la noche anterior el Senado de la República y la respuesta que hemos recibido son estos citatorios de los cuales da cuenta el punto de acuerdo inscrito por nuestro grupo parlamentario, en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos quiere callar, intimidar y nos amenaza con multarnos y arrestarnos y mandarnos al torito porque nos atrevimos a solicitarle a la titular de la comisión que defendiera el derecho de acceso a una justicia de todos los mexicanos. Esto contraviene el 6 y el 61, y lo pongo otra vez a su consideración, sabedor de sus buenos oficios, porque no puede pasar desapercibido. El presidente de la mesa, como representante legal de todos, no puede tolerar que sea la Comisión de Derechos Humanos la que intimide, pretenda callar y arrestar a legisladores y legisladoras del PAN por una clausura simbólica que supuestamente sin facultades nos quieren sancionar por haber dañado la fachada al colocar calcomanías de la clausura simbólica de la comisión. Me parece que es urgente la atención del tema y ponemos bajo su resguardo la necesidad de atenderlo de manera imperiosa, porque estamos citados el día 31 de octubre por los juzgados cívicos de la Ciudad de México con la amenaza de que si no acudimos seremos multados y remitidos al torito. Pues eso es lo que les llegó a los diputados del PAN. Sí, se les acusa de haber dañado la fachada, no tanto es la manifestación, que esa es a la que tienen derechos todos los mexicanos, pero sí dañaron un inmueble público y ahora quieren escudarse con el fuero. El citatorio es que se da a conocer, incluso es en lo particular el que le llega a Margarita Zavala, también es otra de las 3 legisladoras que fue citada el 31 de octubre a las 11 de la mañana, por esto, justamente hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos sin la autorización. Así que, bueno, están ahora ya ante este escenario, piden que sea la Cámara de Diputados la que los salga a defender en el aspecto legal, que frene esta acción de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que los denunció ante un juez cívico. Esto es una denuncia cívica y la sanción pues es terminar en el torito, efectivamente, allá en la capital del país. Y así se quejó Margarita Zavala, que también está como una de las citadas en este proceso legal, en el cual ahora tienen que rendir cuentas. ¿No? Seguramente no tiene ningún problema en la Ciudad de México, más que perseguir a la oposición a través de sus diputados. Y nos citan para el 31 de octubre. Esta rueda de prensa, por supuesto, es una exposición del riesgo que tenemos todos los mexicanos y todas las mexicanas de ser perseguidos nada más por pensar distinto. Muchas gracias. Es lo que dice Margarita Zavala. Y bueno, obviamente hicieron su escándalo, se pusieron ahí que están censurados, sacaron su pancarta, están aprovechando para hacer el show, aunque la realidad también es que saben ellos que la 4T tiene la mayoría calificada. En caso de ser necesario solicitarlo así por parte de las autoridades, entonces ellos pueden ser desaforados y ser sujetos a estas acciones de la justicia, porque tienen el fuero constitucional. Y para muestra la conferencia que también dio el PT el día de hoy, vinculado también a otro aspecto que se está discutiendo, que tiene que ver con la Suprema Corte. El Partido del Trabajo el día de hoy anunció que van a impulsar un juicio político en contra de estos 8 ministros de la Corte. Vaya, el cártel de la toga de Norma Piña, con la intención también de sumarse a la petición, al anuncio que hizo Saúl Monreal, ayer lo hablábamos, que también anunció que él va a pedir juicio político desde el Senado, siendo él el presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Senado, que es la encargada también de procesar estos juicios de procedencia, vaya, el desafuero, los juicios políticos. Y con eso también Morena, pues le muestra a la oposición que pues se quiere y eventualmente también, si así se decidiera, se puede. Esto es lo que dicen los petistas. Va a hablar otros compañeros. Primero que hay que clarificar, esta es una acción no solamente que estamos emprendiendo como grupo parlamentario, sino que hay diversas voces en el pueblo mexicano que ya están pidiendo este juicio político. Primero. Segundo, clarificar algo.
que ustedes, los medios, nos ayuden a difundirlo. No hay una crisis constitucional, por las razones que ya ha dicho el diputado Ricardo Mejía, pero de manera muy sencilla. No puede declararse inconstitucional la Constitución, y el proceso que ya se cumplió, no solamente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, del cual fuimos parte nosotros, sino en las legislaturas de los estados, no puede ser declarada inconstitucional porque nada está por encima de la Constitución. El día de ayer, en la ridícula mañanera del Poder Judicial, justo aceptan los magistrados y la jueza de circuito que están ahí, que ellos están basándose en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que también controvierte, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que nada procede en un amparo en los temas constitucionales, y lo que ya ha dicho el diputado Mejía sobre los asuntos irreparables. Es lo que señala también en el Partido del Trabajo. Entonces ya hay interés en pedir juicio político en contra de la jueza Nancy Juárez. Hay un interés de pedir juicio político en contra de los ministros de la Corte. Está este escenario legal en donde eventualmente la autoridad de la Ciudad de México puede solicitar un juicio político y desafuero para los diputados del PAN, y las cosas se les complican a los opositores. Ahora, en este sentido también llega otra realidad, que es la acción también de la justicia, otra más en la Ciudad de México. En estas últimas horas se reporta la detención de un funcionario de la Suprema Corte, brazo derecho de Norma Piña, y además vinculado a Genaro García Luna. Él es Ricardo Márquez Blas, quien es el coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte, designado ahí por la propia Norma Piña y muy cercano también a ella. A él se le acusa también de abusar de una mujer y de que esta acción terminó en un embarazo. Y que incluso también, y esto tiene las pruebas y es lo que presentó en su denuncia, le mandaba mensajes de WhatsApp que como les encanta a Norma Piña y a sus allegados para amenazarla, diciéndole que a él no le iba a pasar nada. ¿Y cómo le iba a suceder esto? Obviamente, si con Norma Piña tienen el control de los jueces y magistrados, que dicen que imparten justicia, y que era intocable. Y entonces esta mujer de 36 años, que acusa todo sucedió en la oficina de este señor, ahí en la Suprema Corte, fue ante el Ministerio Público de la Ciudad de México y se obtuvo también esta orden de aprehensión que se cumplimentó en estas últimas horas. El señor está detenido. El brazo derecho de Norma Piña ahorita está tras las rejas, a reserva también de que se avance en la investigación y se finquen responsabilidades. También un aviso que llega directamente a estos personajes como Federico Dori, como Margarita Zavala, que no tienen el control de la justicia en la Ciudad de México y que demuestra también el por qué están peleando con las uñas, con los dientes, con todo lo que tengan a su disposición el control de la justicia a nivel federal. Porque saben que una vez que lo pierdan después de la elección del 2025, todo esto que está sucediendo en la Ciudad de México se puede repetir ya a nivel federal, y donde ellos ahora tendrán que rendir cuentas ante la ley, si es que deciden rebasar ese límite en donde todos los ciudadanos, con o sin fuero, estamos obligados a respetar. Y si no, bueno, ahí está el desafuero, también ahí a disposición en caso de ser necesario. Y con esto las malas noticias finalmente se repiten y se repiten para la oposición. En fin, así las cosas, para que también vayan asimilando su nueva realidad y a ver qué es lo que sucede. Yo supongo que van a estar ahí el 31 de octubre, van a presentarse, ya fueron citados por parte de la autoridad. Y habrá que esperar cómo se desahoga este proceso legal. Yo con esto termino. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima con mucha más información. Es muy especial su presencia en mi canal. Gracias por estar conmigo. Por favor dejarme su like y sus comentarios. Gracias. Me hacen falta visualizaciones y algunas veces veo que estamos varios de mis amigos conmigo, pero se les olvida dejar el like. Por favor, dejen comentarios allá abajo y una cajita de comentarios. Amigos, no se les olvide, recuerden que no cuesta nada, que es gratuito, a cambio son miles de bendiciones que yo les envío. A ustedes, bye.